Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema de vectores. Habíamos explicado, estamos en vectores, ¿no? Habíamos explicado hasta la notación vectorial. De todas maneras, vamos a repasar, ¿sí? Existen dos formas de escribir o de representar los vectores, ¿no? La primera de las formas, en forma de un par ordenado. Voy a suponer yo tengo el vector A y simple y llanamente anoto entre corchetes 2,3. Esta es la notación en par ordenado. ¿Qué significa? Que este vector parte del centro del eje de coordenadas y pasa por el punto 2 y 3, ¿no? Podría yo explicar también de este modo. Me voy a dibujar un eje de coordenadas, este es el eje X, este es el eje Y, este es el origen de coordenadas. 2 en X, 1, 2, 3 en Y, 1, 2, 3. Y el punto de cruce aproximado sería este, ¿no? Y el vector tendría que estar ubicado de este modo. Vector A. Y este es el punto 2 y 3. 2 en X y 3 en Y, ambos positivos. De esa forma se denota un vector en pares ordenados. Ahora, el mismo vector yo puedo denotar en notación vectorial, ¿no? En notación en función de sus vectores unitarios. Y es la notación más usada y la que nosotros también vamos a usar a lo largo de nuestro estudio del tema de vectores. En la notación vectorial, el mismo vector tendría que escribirse de este modo. 2 en Y más 3 en J. Ahora, esto es importante. La letra I, el vector unitario I, hace referencia al eje X. ¿Qué quiere decir esto? Que este vector tiene componentes 2 en X. Y son estos dos, ¿no? Del par ordenado. Positivo. Aquí adelante se sobreentiende que hay un signo positivo, ¿verdad? 3 en Y. J hace referencia a Y. El vector unitario J hace referencia al eje Y. Positivo también. Y evidentemente estoy hablando del mismo vector, ¿no? De este mismo vector que ya habíamos establecido hace rato. Muy bien. Ahora, vamos a ver la suma de vectores. Nos vamos a ir al siguiente subtítulo, creo que corresponde el 3. Suma y resta de vectores. Muy bien. Vamos a ver dos métodos para sumar y restar vectores. El primero es el método del triángulo, llamado también método del polígono, ¿ya? Nosotros vamos a anotar método del triángulo.
Triángulo o polígono hacen referencia al mismo método, por si acaso, método del triángulo o polígono. ¿En qué consiste este método? Consiste en anotar gráficamente un vector a continuación de otro para sumar vectores. De igual manera, para restar vectores. A ver, veamos un ejemplo. En el ejemplo a mí me dicen sumar el vector A más el vector B. Ahí están mis dos vectores. Ahora, el vector A tiene como coordenadas 3 en Y más 2 en J. Y el vector B tiene como coordenadas 5 en Y y 0 en J. Cuando es 0 puedo dejarlo solamente así o escribir 0 en J, que no tendría sentido, ¿no? Ahí está. Muy bien. Sumar entonces estos dos vectores por el método del triángulo o polígono, también se denomina, ¿verdad? ¿En qué consiste? Debo yo dibujar un vector a continuación de otro. Entonces, primero voy a dibujar al vector A. Ahí está el vector A. A continuación del vector A, debo dibujar al vector B. A continuación, donde termina el vector A, debe empezar el vector B. Ahí está el vector B. Ahora, esto es importante. Desde el origen del primer vector hasta el extremo del último se dibuja el vector resultante. Y es el vector que resulta de la suma de A más B. Ahí está. Y este vector resultante igual tiene módulo, dirección y sentido. Yo le voy a poner R de vector resultante. Los pasos entonces son súper simples, jóvenes. Primero, dibujar un vector a continuación de otro, sin cambiar ni el tamaño, ni la dirección, ni el sentido. Luego, desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector, se dibuja el vector resultante. Y para denotar, para escribir esta suma, yo tendría que decir lo siguiente. El vector resultante es resultado de la suma del vector A más el vector B. Estamos respetando los colores, ¿no? El vector resultante, el vector R, resulta de la suma de A más B. Eso es lo que estamos indicando. De esta manera simple se suma entonces vectores por el método del triángulo. Lo que acabamos de hacer es la suma gráfica, ¿no? Ahora vamos a establecer la suma analítica. Esa suma analítica, jóvenes, lo podemos hacer en la parte superior, ¿ya? Para sumar entonces dos vectores de manera analítica, cuando ya me dan a mí las coordenadas,
Lo único que hay que hacer es establecer una línea y poner el signo más. Entonces tendré de la suma de los vectores a más b, ha resultado el vector r, que es el vector resultante. Ahora, debo sumar todos los términos semejantes entre sí, respetando los signos, ¿no? Más 3, más 3, más 5i, más 3i, más 5i, tengo más 8i. El signo positivo se sobreentiende, no se escribe. Más 2j más 0 sigue siendo más 2j. Esto que acabamos de anotar son las coordenadas del vector resultante. Ya, muy bien. Ahora entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sumado analíticamente los vectores, ¿no? Y aquí abajo están sumados gráficamente el vector resultante. Ahora, ¿qué tengo que hacer para restar vectores? Lo que explicamos es la suma de vectores, ¿no? Ahora vamos a explicar la resta de vectores. Resta de vectores. Para restar vectores, jóvenes, lo único que debo es sumar sus inversos. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? Muy bien. Nosotros ya conocemos los vectores A y B. Sabemos su módulo, su dirección, su sentido, ¿no? Entonces, hago lo siguiente. Este era el vector A, positivo. Ahora, si yo quiero dibujar al vector B negativo, o mejor dicho, al vector A negativo, lo único que debo hacer es cambiar su sentido. No cambia ni el módulo ni la dirección. Lo único que cambia es el sentido. Entonces, la misma dirección, mismo tamaño, pero el sentido que está dado por la flecha lo voy a cambiar. Aquí estaba hacia arriba, ahora está hacia abajo. Eso es fácil de ver, ¿no? Y este entonces ya no es el vector A, sino es el vector menos A. Lo mismo puedo hacer con el vector B. Este era el vector B positivo. El vector B es totalmente horizontal, ¿no? Este es el vector B positivo, así como lo hemos conocido en un principio, ¿sí? Ahora, para convertirse en el vector menos B, lo único que hay que cambiar es el sentido. Vector menos B. Muy bien. ¿Qué sucede con las coordenadas? Las coordenadas del vector A eran 3 y 2. Esas coordenadas todas deben cambiar de signo. Todas las coordenadas deben cambiar de signo. ¿Y eso qué significaría? A ver, este era el vector A positivo, ¿no? El vector A, que tenía como coordenadas 3 en Y más 2 en J. Ahora, cada uno de los componentes del vector debe cambiar de signo para convertirse en el vector
A negativo. El vector menos A, entonces tiene como coordenadas menos 3 en I y menos 2 en J. Ahí está. Estas son ya las coordenadas del vector menos A. Lo mismo sucede para B, ¿no? Estas eran las coordenadas del vector B positivo y el vector B positivo tenía como coordenadas 5 en I y 0 en J. Y el vector menos B tendrá como coordenadas menos 5 en I. Muy bien. Ahora ya hemos aprendido a escribir los negativos de los vectores. Ahora, para restar vectores, lo único que tengo que hacer es sumar su negativo. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Sería el ejemplo 2. Restar A menos B. Y el resultado de A menos B nosotros le vamos a llamar D, de diferencia. ¿Ya? Yo quiero calcular el vector diferencia entre A menos B. Ahí está. Muy bien. Lo único que hago es dibujar mi vector A. Esa norma no cambia. Dibujar un vector a continuación de otro. El vector A sigue siendo este. Mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. Vector A. Ahora, a continuación del vector A, debo sumar al vector menos B. En otras palabras, dibujar al vector menos B. Y el vector menos B ya no está dirigido a la derecha, sino está dirigido a la izquierda. Ahí está. Este es el vector menos B. Ahí está su sentido. Ahora, el vector diferencia, que es el resultado de esta resta, se dibuja del mismo modo que en la suma. Del origen del primer vector al extremo del último vector. Este sería el vector D. Fíjense, ¿qué hemos establecido? Resta de dos vectores, aplicando el mismo método de los triángulos. Pero sería el método gráfico, ¿no? Ahora, ¿cómo sería el método analítico o analíticamente? Tengo que hacer la resta de A menos B. Sabemos que el vector A tiene como coordenadas 3 en I y más 2 en J. Y el vector B tiene como coordenadas. Ahora no estoy manejando el vector B, sino me interesa el vector menos B, porque estoy haciendo la resta de A menos B. Y el vector menos B tiene como coordenadas menos 5 en I. Y lo único que tengo que hacer es la operación de resta, ¿no? Por tanto, diré yo, el vector D va a ser igual. Ahora sí, más 3 menos 5
siempre términos semejantes entre sí. Más 3i menos 5i, el resultado es menos 2 en i. Más 2j más 0 sigue siendo más 2 en j. Estas serían las coordenadas del vector D. Muy bien. Lo que hemos hecho en esta clase es aprender a sumar vectores por el método del triángulo, llamado también método del polígono. Y lo que deben hacer ustedes es repasar y se les va a mandar esto en formato PDF para que puedan tomar también los apuntes. A continuación viene una práctica para que ustedes puedan sumar y restar vectores. Muy bien, jóvenes, aquí concluye la clase y la parte teórica.